Pues el Barça ya es campeón de la Copa del Rey en este partidazo contra el Real Madrid y te voy a dar algunas de las claves que me he ido quedando durante el partido. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Obviamente teníamos que hablar de esta final de la Copa del Rey, un partidazo que nos ha dejado Real Madrid y FC Barcelona, un partido en el que ya sabemos que ha ganado el FC Barcelona con ese gol de Jules Koundé en el minuto 116 de partido. Este duelo se ha tenido que ir a la prórroga después de que se adelantara el Barça, empatara el Real Madrid, se volviera a adelantar el Real Madrid con un gol de Tchouaméni de cabeza y empatara finalmente Ferran Torres para ir a una prórroga en la que, ya digo, ha tenido que desempatar Jules Koundé cuando quedaban apenas 4 minutos para finalizar esa media hora de rigor de añadido a la final de la Copa del Rey. Vamos a ir hablando un poquito de esta final porque realmente hay muchas cosas que comentar desde el punto de vista del rendimiento, de las habilidades, de lo que hemos podido percibir de uno y otro equipo. Tengo la sensación de que el Real Madrid ha tenido solo capacidad de aparecer a partir del primer gol del Barça. Creo que la primera media hora del FC Barcelona ha sido apabullante, creo que ha dominado muchísimo, creo que ha tenido muchísimo esa calidad y esa capacidad para dominar con balón. Y que a partir del gol el Real Madrid se ha rearmado un poco, ha mandado a Vinicius a la banda izquierda, ha reordenado un poquito esa disposición en la que Rodrigo volvía a una banda derecha, Bellingham se ha ocupado un poco de esa referencia, una posición de falso 9 con mucha llegada al área y sobre todo con una doctrina de trabajo completamente distinta a la que habíamos visto en la primera media hora, en la que el Real Madrid estaba corriendo por todo el campo como pollo sin cabeza. Y creo que a partir de ese primer gol del Barcelona se han crecido, ya no solo desde un punto de vista de atacar, sino también de defender, de organizarse con balón, y eso yo creo que le ha mejorado la cara a un Real Madrid que ha llegado al minuto 45 con esa ventaja culé en el marcador, un golazo de Pedri increíble, una jugada muy muy buena del Barcelona que precisamente iniciaba Pedri, un balón muy largo hacia Lamine Yamal, el recorte de Yamal entrando en el área le ha dejado un balón franco en la frontal a Pedri que ha tenido a bien incrustar en la red de Thibaut Courtois, no ha podido hacer nada el belga. Y sí, tengo la sensación de que el Barcelona en esa primera parte incluso ha perdido un poco la cara del partido y ha salido en la segunda parte con ciertas dudas que ha aprovechado el Real Madrid, sobre todo con la entrada de Kylian Mbappé. Lo vamos a ver en breve, porque vamos a comentarlo también con la pizarra y sobre todo con lo que suele ser un poco sofascore, que es lo que me parece que es mucho más interesante para poder analizar todo lo que ha sido el partido. Bueno, Kylian Mbappé ha marcado un golazo de falta en la frontal, minuto 70. A los pocos minutos ha marcado Tchouaméni a la salida de un córner, un balón puesto por Arda Güler, que ahora comentaremos, creo que ha sido uno de los jugadores clave del partido del Real Madrid. Y por supuesto también hay que comentar ese gol de Ferran Torres, un nuevo pase de Lamine Yamal en largo, que ha aprovechado muy bien Ferran Torres para terminar recortando a Thibaut Courtois y marcar a placer a portería vacía un gol que significaba el empate del partido, un empate en el minuto 84 que daba la capacidad al FC Barcelona de poder aguantar hasta el minuto 90 y poder forzar esa prórroga. La prórroga realmente ha sido muy disputada. Hemos visto un Real Madrid que tenía la capacidad sobre todo para solventar defensivamente con cierta dignidad, con cierta capacidad e intentar impresionar un poco sobre todo a nivel ofensivo. Creo que ha sido un Real Madrid que tenía capacidad para mirar arriba, no ha terminado siendo tan eficiente, pero sí que creo que ha habido un Real Madrid que ha intentado dar la cara también en la prórroga. ¿Qué pasa? Pues que el Barcelona, yo creo que más allá de ese despliegue físico que les ha agotado muchísimo, creo que ambos equipos estaban muy muy cansados, la sensación es que sí que tenía un poquito más de impulso y sobre todo capacidad para tener la pelota. Vamos a ver un poquito las estadísticas de lo que ha sido el partido, de lo que ha sido el rendimiento de algunos jugadores. Yo tengo que decir que me ha impresionado bastante, sobre todo el rendimiento de un Real Madrid, que en la segunda parte me parece que ha sido otro, sobre todo con la entrada de Mbappé. Es verdad que Rodrigo estaba haciendo un partido pésimo, es verdad que Ceballos estaba equivocándose completamente en el ritmo que tenía que imponer a este partido, y tengo la sensación que incluso la entrada de Arda Güler ha sido muy importante para que el partido del Real Madrid se fuera
a zonas que hasta ese momento no había explorado. Creo que Arda Güler ha sido un jugador muy importante para hacer circular al Madrid, incluso desde ese punto de vista, ¿no?, de meter centros al área y de intentar incomodar al Barcelona. Esos balones a la espalda de la defensa del Barça, sobre todo intentando forzar el fuera de juego, o intentando lidiar con el fuera de juego, quiero decir, porque ya sabemos que el Barcelona, sobre todo en esos tramos de partido en los que el equipo rival le domina o intenta tener esa presencia en campo contrario, sí que tira un poquito la línea de fuera de juego, no tan exageradamente como vimos a principio de temporada, pero sí intentando ser inteligente, intentando cuadrar un poco esa línea y forzar que el rival tenga que hacerlo todo muy bien para que esas jugadas no terminen en fuera de juego. Aquí vemos un poco el mapa del FC Barcelona, la posición media de los jugadores durante el partido. Sí que vemos que hay una gran presencia de jugadores en campo contrario. Esto ya muestra, ¿no?, que el Barcelona ha dado un paso adelante importante en todo el partido. Pero fijaos, con las sustituciones sí que vemos que hay una tendencia a estar un poquito más atrasados. Yo creo que el Barça sí que ha dado un pasito atrás, sobre todo a nivel de conservar balón, de estar un poquito más seguros con pelota. Y eso yo creo que no es algo negativo, sino que ha cambiado un poco la necesidad del equipo. Es verdad que sobre todo a partir del segundo gol del Real Madrid, el Barça se ha querido vaciar y ha querido tener una presencia muy importante en campo contrario y sobre todo en la frontal del Real Madrid. Pero hasta ese momento es verdad que hemos visto un Barcelona que durante esos primeros minutos de la segunda parte ha sufrido y mucho. Vamos a ver también el Real Madrid. Sí que vemos una presencia mucho más clara en campo propio, en el que yo creo que el Real Madrid se sentía mucho más seguro. Ha sido un Real Madrid que ha querido sobre todo buscar esa profundidad, ese balón en largo, esa velocidad de sus jugadores de ataque, y eso obviamente era más o menos el plan de partido que podíamos intuir conociendo a este Real Madrid y sabiendo también las armas con las que contaba Carlo Ancelotti. Si vemos las sustituciones, y entendemos que obviamente las sustituciones han llegado en la segunda parte, sí que vemos un pasito adelante, sobre todo en la figura de Kylian Mbappé, que me parece que ha sido especialmente relevante para ese paso adelante, ya no solo a nivel ofensivo de contribución, de ser un jugador dominante en esa parcela atacante, sino también a la hora de mandar un mensaje de esfuerzo y de sacrificio defensivo. Creo que ha sido un jugador muy importante para dar ese paso adelante e intentar que el resto del equipo tuviera esa capacidad para dominar, ¿no? Creo que ha sido muy importante también Fran García, un jugador que ha ido de menos a más para intentar dominar en el campo, y eso creo que ha sido importante para un Real Madrid que necesitaba un poco esa presencia o esa capacidad para hacerse importante también en banda izquierda después de la lesión de Mendy. Creo que en ese sentido Fran García ha sido un jugador importante para el Real Madrid y ha sido un jugador que ha cumplido y que ha tenido incluso presencia ofensiva. Y tengo que decir que uno de los jugadores que más me ha gustado durante el partido, y en este sentido pues ya os lo he dicho, ¿no? Yo creo que Arda Güler ha hecho un partido exquisito, un partido excelente, un partido muy muy dominante con balón, un partido en el que realmente ha mostrado muchas de las cuestiones a nivel técnico que sabíamos que tenía este jugador, pero que, bueno, pues hasta ahora no había tenido tanta presencia en el primer equipo. Es verdad que llevamos ya un par de partidos en Liga viendo a un Real Madrid en el que tiene algo de presencia, tiene algo de importancia, protagonismo, incluso que creo que él está respondiendo muy positivamente. Espero y deseo, ¿no? Yo creo que por el bien del Real Madrid y por el bien de Arda Güler, que Carlo Ancelotti entienda que en estos últimos partidos de temporada Arda Güler quizá tendría que tener un poco más de protagonismo. Esa es un poco mi visión. Me ha gustado mucho el partido de Fede Valverde, creo que ha estado excelente, sobre todo en la segunda parte, en un rol un poco más defensivo, siendo un futbolista con esa capacidad física para defender absolutamente o casi todos los balones, llegando hacia jugadas que no tenía ningún sentido, que era inverosímil que llegara, y realmente creo que ha sido un partido muy muy bueno de Fede Valverde, sobre todo, ya digo, en esa segunda mitad. El que me ha gustado por encima prácticamente de todos, incluso por encima de Güler, incluso por encima de Mbappé en esa segunda parte, es Jude Bellingham. Creo que ha hecho un partido muy muy bueno, creo que ha hecho un partido de los que se le piden precisamente a Jude Bellingham, más allá de que no haya estado acertado en algunas circunstancias e incluso bueno, pues hayan sabido medir, ¿no?, cómo robarle el balón y cómo quitarle la iniciativa a un futbolista que generalmente es capaz de dominar
con pelota. Creo que es un futbolista excelente y es un futbolista que ha dejado claro, ¿no?, todo lo que puede llegar a ser para este Real Madrid. Yo siempre lo digo y es algo que me habréis oído repetir infinidad de veces, incluso en los vídeos de Quillo Barrios. Me da la sensación de que un Real Madrid en el que participa poco Jude Bellingham es un peor Real Madrid. Y eso es un hecho que creo que cualquier dirección deportiva y sobre todo cualquier entrenador que llegue al Real Madrid tiene que intentar potenciar el tipo de futbolista que es Jude Bellingham para que el Real Madrid sea mejor equipo. Esa es un poco mi sensación. Y si nos vamos al Barcelona, yo creo que podríamos hablar de prácticamente todos los jugadores que han salido al campo. Me da la sensación de que ha sido un equipo que ha trabajado muy bien en todos los sentidos. Incluso os diría que uno de los jugadores que menos ha brillado en el partido, a pesar de que ha dado 2 pases de gol, a pesar de que ha sido un futbolista esencial en momentos, en picos de partido, creo que no ha estado tan bien como en otras ocasiones. Y creo que Lamine Yamal se espera más de él, ¿no? Yo creo que sobre todo a nivel de finalización, a nivel individual, no ha estado tan acertado a nivel ofensivo y eso es algo pues que es completamente lógico, también por la edad que tiene el chico y sobre todo por la exigencia que tenía el partido, ¿no? Pero a pesar de eso, 2 pases de gol, que me parece que es francamente suficiente para un jugador como Lamine Yamal. Sí que quiero hacer mención al partido físico que ha hecho Ferran Torres. Creo que ha sido un jugador, más allá del gol del empate, que también ha sido muy importante, creo que ha sido un futbolista que ha sabido leer perfectamente qué necesitaba el equipo de él en cada momento. Y eso yo creo que es algo muy, muy importante. El que no me ha gustado tanto ha sido Rafinha. Creo que ha tenido un partido un poco extraño en el que muchas veces se precipitaba con los pases. En otras ocasiones creo que no ha evaluado bien los riesgos a la hora de tirar a portería. Muy poco acertado de cara a puerta, pero también muy poco acertado en cuanto a las decisiones a la hora de continuar jugada o de buscar opciones que no fueran el disparo. Y eso yo creo que es algo que precisamente afea mucho el juego de Rafinha y afea mucho sus actuaciones. Porque si en algo ha crecido precisamente Rafinha es en esa capacidad de elegir siempre la mejor opción y de ser muy acertado en sus decisiones. Por lo tanto, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, el mejor jugador del partido, pues para mí, por parte del Barcelona, siempre va a ser Pedri, o casi siempre va a ser Pedri. ¿Qué decir de este chico? ¿Qué decir de este chico? Es que sabe dominar con balón, sabe dominar incluso a nivel defensivo. Creo que ha hecho un partido sublime. Creo que es un jugador con una capacidad técnica increíble y eso es lo que ha dejado ver también hoy en un partido en el que la exigencia física ha sido muy alta, en el que ha tenido que irse sustituido por razones obvias y en el que creo que obviamente hoy pues no iba a brillar tanto y a pesar de todo creo que ha hecho cosas que determinan, ¿no?, lo buen jugador que es. Para empezar, ha metido el primer gol, un golazo, un disparo increíble desde fuera del área y a mayores, ¿no? Yo creo que este partido de Pedri vuelve a demostrar, ¿no?, que es el valor más grande que tiene el Barcelona a nivel de asociación dentro del campo, a nivel de juego. Y sí que tengo que valorar el partido de Pau Cubarsí. Ha cortado 4 o 5 balones realmente muy muy importantes que podrían haber significado una jugada clave del Real Madrid. Y eso yo creo que es algo mucho más importante de lo que podemos llegar a entender. Y sinceramente creo que es algo que se tiene que valorar, que se tiene que decir y que se tiene que mostrar. Me ha gustado mucho Pau Cubarsí. Creo que ha estado muy ordenado, creo que ha estado muy bien por alto, que ha estado muy bien por bajo, que ha sabido leer muy bien las intenciones del rival y esa lectura precisamente de los pases o de las posibles opciones del rival es una de las cuestiones en las que creo que es muy, muy dominante. Si nos vamos precisamente a algunos temas de datos, algunos temas que nos puedan parecer interesantes, bueno, el mayor porcentaje de pases, sobre todo por número de pases, ha sido de Íñigo Martínez, un 90% con 89 pases realizados. Es verdad que ha estado muy acertado, ha estado bastante bien. Sí que es cierto que los primeros 6 jugadores son del FC Barcelona. Hay que decir que es bastante lógico, sobre todo por la tenencia de balón que ha tenido el Barça durante todo el partido. Y sí que creo, ¿no?, que habría que destacar sobre todo los duelos ganados. Es verdad que Lamine Yamal ha ganado
bastantes duelos, pero no ha sido tan llamativo, ¿no?, ni tan rentable, ¿no? El que yo creo que sí que me parece especialmente destacable son los números de Jude Bellingham. Creo que ha estado muy bien Bellingham en este partido, sobre todo en esos duelos. Creo que ha sido un partidazo de Jude, y creo que ha sido un partido en el que muestra realmente la capacidad y la importancia que tiene este futbolista. Es un jugador que te da muchísimas ocasiones y que te da muchísimas oportunidades de poder dominar. Ha dado 3 pases clave en todo el partido, y además es que ni siquiera ha entrado mucho en juego. Son 46 pases los que ha dado, y eso yo creo que es algo que tendría que tener mucho más en cuenta el Real Madrid. Es muy importante que este jugador tenga esa presencia. Es verdad que nos puede parecer que ser el segundo jugador del Real Madrid que más balones toca, pues está bien, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy claro, pero sí que considero que tiene que estar muy por encima de eso, sobre todo porque el Real Madrid es un equipo que tiene que disputarle la dominancia al FC Barcelona. Creo que ahora mismo es imposible que eso pase, es imposible. Es imposible que ahora mismo el Real Madrid le compita al Barcelona de tú a tú, sobre todo en ese ámbito de balón. Que puede crecer, que puede tener minutos de solvencia ofensiva y incomodar al Barcelona, como hemos visto en la segunda parte, por supuesto, porque el Real Madrid tiene un gran equipo y sobre todo tiene grandes jugadores muy diferenciales en su ámbito particular, pero creo que colectivamente el Barça sigue siendo un equipo bastante por encima del Real Madrid a nivel asociativo, y eso obviamente le da la capacidad para dominar los partidos con mayor solvencia. Esa es un poco mi sensación. Y bueno, teniendo en cuenta todo eso, pues ya sabemos, el Barça con 32 títulos ya de Copa del Rey. El Real Madrid podría haber ganado 21, si no me equivoco. No lo ha hecho, lo ha ganado el FC Barcelona. Lo levanta precisamente Ter Stegen y Ronald Araujo, que han sido los capitanes que han recibido esa Copa del Rey por parte de Louzán, el presidente de la Federación Española, y obviamente del rey Felipe VI. Y eso es lo que nos llevamos de un partido impresionante, un partido que yo creo que sí que ha conseguido de alguna manera desmarcarse de toda la situación arbitral que se había dado en los días anteriores. Yo no me voy a meter mucho en eso, sinceramente, porque no creo que sea demasiado constructivo. Ya hablé mucho en Radio Marca en la tertulia del pasado viernes, y me parece que ya es suficiente lo que hemos hablado de los árbitros, teniendo en cuenta el partidazo que se ha jugado esta noche. Así que nada más, espero que os haya gustado el partido, espero que hayáis disfrutado de una noche de fútbol tan intensa como esta, independientemente de que hayáis sido del Barça, del Madrid o seáis de cualquier otro equipo. Creo que es una noche de fútbol que se ha disfrutado, creo que es una noche de fútbol de mucho nivel, creo que esto es muy bueno para el fútbol español, sinceramente. Y a partir de aquí, disfrutar y seguir disfrutando de la temporada, que no ha acabado ni muchísimo menos. Mucho en juego. Esta semana además, semifinales de la Champions League, de la Europa League y de la Conference. Y por supuesto, ese tramo final de liga que vamos a vivir con mucha intensidad. Así que, ya sabéis, suscribíos, dadle a me gusta si os ha gustado el contenido y dejad en comentarios todo lo que queráis para que yo pueda seguir haciendo vídeos y que me digáis qué os parecen. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado.